Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Carlos Montoya y pues les doy la bienvenida nuevamente a este espacio hecho para ustedes que se llama Hablemos de Validez. Les quiero agradecer por todo el apoyo que hemos recibido, por todas esas visualizaciones y por los comentarios muy positivos que han hecho acerca de este espacio. Creo que nos hemos acercado como psicometría de una manera muy pertinente a toda la comunidad académica, a toda la comunidad de Ascofapsi y a todos los interesados en este apasionante tema para nosotros que es la psicometría. El día de hoy, pues vamos a continuar revisando esas fuentes de evidencia de validez. Específicamente vamos a hablar de la fuente de evidencia referida a la relación con otras variables. Y para esto nos va a acompañar, nos va a ilustrar el profesor Luis Enrique Prieto Patiño, quien es doctorando en psicología de la Universidad de Jaén en España, magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana, psicólogo especialista en medición y evaluación en ciencias sociales, especialista en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social, especialista en docencia universitaria en pregrado y posgrado. También es profesor universitario y docente e investigador con 28 años de experiencia en varias universidades, en materias relacionadas con metodología de la investigación, psicometría, estadística, evaluación psicológica. También ha sido coordinador del laboratorio, o es actualmente coordinador del laboratorio de medición y evaluación de la Universidad de La Sabana. También es coordinador del nodo de psicometría de Ascofapsi y miembro del sistema de evaluación de calidad de las pruebas psicológicas SICAPSI Colombia. Entonces quiero saludar muy cordialmente a mi amigo y colega profesor Luis Enrique Prieto. ¿Cómo ha estado? Buena tarde. Buenas tardes, profesor Carlos. Muy amable por la invitación. A todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante y bueno, lo que tú digas. Por supuesto que sí. Diría yo que el desarrollo como tal de la correlación en psicología, pues fue bastante interesante, ¿no? Y creo que nos permitió poder avanzar en los niveles de inferencia que podemos tener de los fenómenos. Yo creo que el desarrollo de toda la línea correlacional es lo que nos permite hablar claramente hoy de cosas como la confiabilidad y muchos otros aspectos relacionados con la validez. Y pues en este caso, la relación con otras variables pues nos invita a revisar pues en sí mismo el concepto de correlación, ¿verdad? Digamos que nos reta a entender cuáles son el tipo de inferencias que uno podría llegar a hacer si es que encuentra relación de su medida con otras medidas, ¿no? O bueno, con otras pruebas. Y pues en últimas creo que la simplicidad de este método también marca un poco la claridad, ¿no? La forma tan rotunda como uno puede llegar a hacer conclusiones en relación con la teoría que nos propone esa medida, ¿no? Entonces, pues no, Luis Enrique, yo estoy muy atento al tema. No sé si quieres arrancar por contarnos un poco acerca de lo que has encontrado de esta evidencia. Listo, Carlos, muchas gracias. Sí, vamos a mirar algunos aspectos relacionados con lo que tú dices acerca de la evolución que ha tenido la psicometría y como los avances que hemos tenido en los últimos, diría que unos 20 años, ¿no? En cuanto a los análisis y las posibilidades de las que disponemos, ¿no? Como nuestros compañeros ya han presentado en las anteriores conferencias, pues han hablado de temas muy importantes, unos más aplicables o aplicados que otros, ¿cierto? Y bueno, pues vamos a mirar alguna de la que me toca a mí, entonces hablar de la relación y ya que muchas de estas evidencias tienen que ver con lo que tú decías, ¿no? Con la correlación, con la regresión y con otros análisis como las ecuaciones estructurales, ¿no? Y las posibilidades que nos dan en este tiempo con software mucho más amigables que R y otros softwares que hemos trabajado, ¿no? O que venimos trabajando, ¿no? Si quieres, voy a mostrarles y mostrarte una mini investigación que hice en estos días para presentar esta conferencia o esta sesión. Si quieres compartir mi presentación, por favor. Muchas gracias. En esta, pues bueno, voy a hablar de la relación entre las variables y quería compartirles un estudio que hice pequeñito. En este estudio de las evidencias, pues veamos que lo que llevamos hasta aquí, hemos trabajado las evidencias basadas en el contenido del test, las evidencias que tienen que ver con la estructura interna del test, la relación con otras variables, que es la que vamos a trabajar hoy, los procesos de respuesta que ya se trabajaron en una conferencia anterior y otras que faltan, ¿cierto? Que son basadas en las consecuencias de la aplicación del test, ¿cierto? Entonces,
basándome o utilizando, parado en estas evidencias mejor, pues, ¿qué hice? Hice una búsqueda, Carlos, y de 50 artículos en Google Académico. Bueno, hice más o menos una búsqueda de artículos que estuvieran o hicieran estudios psicométricos, que tuvieran un estudio, que no fueran teóricos, sino fueran empíricos sobre estudios psicométricos, y mirar la frecuencia de uso de las evidencias que hemos trabajado hasta acá. No me voy a meter con las consecuencias de pruebas porque esas la van a trabajar en una sesión que viene más adelante, entonces no quiero dar información ahí de algo que va a hablar un compañero, entonces solamente me voy a referir a las que ya hemos revisado hasta acá. Luis Entonces, Enrique, en 15 en, días vamos a estar en 15 días. trabajando personalmente las evidencias de validez referidas al criterio, y de 15 días después de esto tendremos ahora sí acerca de consecuencias, ¿no? Pero pues seguramente ya Consecuencias, lo que ¿no? hemos recorrido hasta acá en este ciclo ha sido robusto, ¿no? Un gran porcentaje de las evidencias ya han sido abordadas y seguramente hacer este repaso, este recuento de ellas pues es bastante útil para nuestro propósito formativo. De acuerdo, sí. Entonces, en los 50 artículos que revisé, como les digo, fue una muestra aleatoria, ni siquiera, no se pretendía hacer un estudio de revisión sistemática, que eso es otra cosa, sino un estudio sencillo para tener como un punto de introducción a lo que vamos a trabajar en esta sesión. Y ustedes pueden ver los resultados en este cuadro. Las evidencias basadas en el contenido del test, de los 50 artículos que revisé, los 50 hablaban de ella. Algunas con mayor, digamos, contenido, con mayor profundidad que otras, pero hablaban, ¿sí? O sea, presentaban la evidencia del diseño de la prueba y algunos temas que tienen que ver con la planeación, la tabla de especificaciones y lo que nos expusieron antes el profesor Pardo y otros acerca de lo que debe contener, ¿no? Entonces, el 100% de los artículos hablaba de esa evidencia del contenido. En cuanto a la evidencia de la estructura interna, también el 100% de los artículos, de los 50 que revisé, o hablaban del exploratorio, hablaban del confirmatorio, o hablaban de los dos. Y creo que es una de las evidencias pues que más se trabaja, ¿no? Pues, digamos que el desarrollo, lo que decía Carlos ahora, de los software y el conocimiento en correlación y regresión de los investigadores ha hecho que profundicen o profundicemos un poco más en eso, ¿no? Antes, digamos, si recordamos, Carlos, solamente los componentes principales, ¿no? Era lo que uno utilizaba ahí. Y bueno, y uno ve artículos de uno mismo de hace unos 20 años y le da como pena. Pero bueno, en ese momento no había otra forma de hacerlo, ¿cierto? No había más disponibilidad tecnológica para hacerlo, ¿no? Muchas veces las clases de psicometría en esos tiempos uno se imaginaba un análisis factorial, porque no había otra forma de hacerlo. Era muy teórico, ¿no? El asunto. Miren que en la tercera, la evidencia basada en los procesos de respuesta, ningún artículo tocó eso, de los 50 que revisé, ninguno habla de alguna evidencia relacionada con esto, para que tomemos en cuenta lo de eso, ¿no? De que es una evidencia poco utilizada, ¿no? Claro, eso no es una muestra representativa de los trabajos psicométricos, pero sí uno puede hacer como una cuenta, ¿no? Es como un estudio medio sondeo, ¿no? Este chiquito que hice. Evidencias basadas en la relación con otras variables, que es mi tema de la exposición de hoy, pues tenemos una frecuencia de 10 artículos de los 50 que equivale al 20%, ¿sí? Que presentan esta evidencia. La verdad, yo pensaría que, o pensaba que iba a ser más frecuencia. Yo no sé qué piensas, Carlos, de eso, ¿no? Pero ¿qué opinas de esa cifra de esa, no? Uno pensaría que la correlación con otras variables debería ser más, ¿no? Pero es poca, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que metodológicamente también puede implicar aplicar otros instrumentos adicionales al que está en estudio, ¿no? Fíjate que digamos, en la evidencia de estructura interna, realmente no necesitamos tener un criterio externo, ¿no? Esta es una evidencia totalmente lo que antes se conocía como de validez interna, ¿no? Y posteriormente hablar también de el contenido del test, pues es hablar de otro método totalmente diferente, que no exige el mismo tipo de muestra que normalmente se requiere para hacer un pilotaje completo del test, y creo que puede deberse a esto, ¿no? También me llama la atención la baja frecuencia o nula frecuencia de evidencias basadas en los procesos de respuesta a los ítems. ¿Será que ya todo estará dicho en ese punto? Sí, Porque pues de todas sí, maneras yo creo que es una evidencia que tiene mucho potencial de análisis teniendo en cuenta también otros desarrollos tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de tener neuroimagen, bueno, tomografías, este tipo de cosas
que nos permiten, por ejemplo, hacer una visión de los correlatos biológicos que pueden tener los procesos cognitivos que están implicados en las respuestas, ¿no? Sin embargo, pues mira que no tiene mayor desarrollo, o por lo menos no se encuentra mucho en la revisión, que además es muy buena revisión que has hecho, Luis Enrique. Y pues bueno, me extraña el análisis de los ítems que sea bajito en relación con las otras, ¿no? Porque Sí, también hay de que acuerdo. revisar esas unidades básicas del test para poder hacer en detalle, digamos, tomar unas decisiones que sean bien completas. Pero bueno, muy interesante. Muchas gracias también por esa revisión, que creo que nos ilustra un poco acerca, como sobre todo de las tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes Sí. de tendencia que estamos Ujú. utilizando? Claro, se entiende que estas dependerán del objetivo de la prueba, ¿verdad? Pero quizás hay algunas que sí o sí están en casi todos los estudios, ¿no? O por lo Están menos en todos. el 50% de estos. Sí, sí, sí. En la última pues digamos, la evidencia de análisis de ítem, pues no, no está en las evidencias del APA, ¿no? No se comenta ahí como tal, como las ponen como evidencias, pero sí se deben tener en cuenta, y en CICAC, si en el comité trabajamos y se encuentra en el instrumento de la evaluación de la calidad de las pruebas en Colombia, se utiliza, porque es una evidencia pues muy relevante, ¿no? Como ya sabemos. Y mira que solamente, bueno, el 60% utiliza esas evidencias, ¿no? Tal vez en algunos artículos de los que vi, pues en la estructura interna, ya como que dan cuenta de eso, ¿no? Del funcionamiento de los ítems, y no le meten más análisis, ¿no? ¿Sí? Algunos de esos pues tienen que ver con análisis de RASH, ¿no? De teoría de respuesta al ítem, y otros de teoría clásica, ¿no? Incluyen los dos, pero ya uno va viendo como más análisis que utilizan las dos teorías, ¿no? Que utilizan esos dos modelos mejor de análisis. Entonces, eso es bueno, ¿no? Ese planteamiento es bueno para lo que vamos a hacer. Bien, eso es algo como para introducir el tema y de lo que hemos llevado hasta aquí. Y pues bueno, para, no sé, preocuparse por un lado, y para sentirnos bien por otro, ¿no? Por también, ¿no? No sé cómo ver eso. Ahí, si quieren, tienen comentarios y eso, preguntas sobre esto, pues en el chat nos las pueden ir haciendo y vamos mirando más adelantico, ¿vale? Entonces voy a avanzar sobre la evidencia que me toca a mí, del punto de esta conferencia, que es la relación con otras variables. Como decíamos, pues esa interpretación de las puntuaciones de la escala, pues implica que el constructo debe relacionarse con otras variables externas a la prueba, ¿no? Y esto, como lo referencia la APA, pues aporta evidencia para esas interpretaciones, ¿no? Y esa validación de las interpretaciones que se obtienen del instrumento, ¿no? Aquí tendríamos dos caminos, ¿cierto? Uno que sería, pues, la correlación que tendrían las puntuaciones de la prueba con las medidas de criterio, ¿cierto? Predictivas, concurrente y eso. No me voy a meter con digamos, esta modalidad o esta forma de trabajo, porque es la conferencia que viene, como decía el profesor Montoya, dentro de 15 días, ¿no? En donde se va a especificar más sobre este tipo de correlaciones y esta evidencia relacionada con el criterio. Yo voy a trabajar en el punto 2, que es la relación con otras pruebas y la relación que existe desde el punto de vista de la evidencia convergente y discriminante. Ese es que será como el segundo punto para trabajar en esto que tiene que ver con estas evidencias. Bien, en cuanto a las correlaciones entre las puntuaciones, pues son muy importantes, como decía el profesor Montoya, para introducir el tema, lo que estamos hablando al inicio, y es que estas tienen que ver con otras medidas que se utilizan para medir los mismos constructos, ¿no? El pensamiento aquí es, bueno, si el instrumento está midiendo un constructo específico, pues debe tener el potencial de relacionarse con otros instrumentos que estén midiendo, pues, el constructo o un constructo similar, ¿no? No necesariamente lo mismo, pero sí un constructo que pueda ser similar, como miraremos un poco más adelante en mi presentación, ¿sí? La relación entre estas dos pruebas que miden constructos diferentes se denominan también evidencias discriminantes, es decir, cuando realmente la prueba también debe tener la capacidad de diferenciarse en cuanto a lo que está midiendo frente a constructos con los que no debería relacionarse, ¿no? Que es lo que se conoce como esa validez o esa evidencia mejor discriminante, ¿no? Todo instrumento, creería yo, que debería tener tanto evidencias convergentes como discriminantes. Como les decía en los artículos que se revisaban, pues no todas cumplen eso, ¿cierto? Si veíamos era solo el 60%, y pues de la muestra que se tomó, y tal vez la mayoría de las veces se presentan las correlaciones, ¿no? Pero vamos a mirar que hay otros métodos también para trabajar este tipo de evidencia
y obtener evidencia desde el punto de vista conceptual que nos aporta el conocer si el constructo que estoy evaluando, como decía el profesor Montoya, que es una evidencia externa, ¿no? Que va más allá del instrumento que es necesaria conocer, ¿no? Esa comparación se necesita para el instrumento. La evidencia convergente entonces espera que cuando se relaciona las puntuaciones de una prueba, pues se espera que tengamos una correlación significativa y que sea, entre comillas, elevada. Y si eso se cumple, pues por definición estamos hablando de una evidencia de constructo del instrumento que estamos validando, ¿sí? No siempre existe la posibilidad de tener disponibles pruebas que midan constructos similares a los que uno trabaja. A veces uno está trabajando algún instrumento, diseñándolo, validándolo y no se encuentran instrumentos que midan constructos similares. Entonces uno trata de aplicar otras pruebas, otras escalas para tratar de encontrar evidencia. A veces uno tiene hipótesis de evidencia convergente y a veces nos sale discriminante, ¿no? Eso es teoría psicológica también. Hay que mirar que a veces cuando hacemos ese tipo de estudios podemos encontrar ese tipo de relaciones, ¿no? Tal vez, no sé, adelantándome un poco a las conclusiones de lo que estamos hablando, pues tal vez sea porque la dificultad que tiene el aplicar varios instrumentos al mismo tiempo, pues siempre las personas no están tan dispuestas a contestar varias escalas, ¿no? Y más si son muy extensas, pues eso complica un poco el asunto, ¿no? De obtener ese tipo de evidencias, ¿no? Por ejemplo, aquí miremos si estuviéramos diseñando una prueba de depresión, pues trataríamos de buscar una prueba que tenga indicadores de depresión. Si estuviéramos diseñando una prueba, no sé, que mida alguna característica específica, por ejemplo, la esquizofrenia, no sé, niveles de esquizofrenia, pues deberíamos buscar instrumentos que sean similares, que nos aborden o nos den, digamos, una dirección a frente a lo que estamos midiendo, ¿no? Como les digo, no siempre es fácil encontrar esos instrumentos, pero uno trata de hacer esa búsqueda, ¿no? Ahora, ese instrumento que utilizo como para la evidencia convergente y para correlacionarlo con mi prueba, pues debe tener unas características psicométricas también y unas fortalezas mínimas, ¿no? Para poderla correlacionar. No es correlacionar cualquier escala con la mía, porque la mía se está validando. Entonces, necesariamente necesito una escala que sea válida, ¿no? Que realmente esté midiendo bien, incluyendo las que se utilizan para la validez discriminante, ¿no? Las dos deben tener esas características, o las que se utilicen, ¿no? Para obtenerlo. Lo ideal, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que sucede, ¿no? Lo ideal sería, pues, tener evidencias convergentes y instrumentos que me permitan establecer esa validez discriminante. En cuanto a la evidencia discriminante, pues espera que la correlación entre los dos instrumentos sea relativamente baja con constructos distintos al que se intenta medir, ¿sí? Esa es una definición muy común de la teoría y de los libros que trabajamos y lo que tiene que ver también con las evidencias APA, ¿no? Un ejemplo sería como la depresión no de tener una correlación elevada con constructos como el neuroticismo o la extroversión. Por definición, pues serían constructos diferentes y las correlaciones pues deberían no ser tan altas, ¿no? Los constructos psicológicos generalmente están relacionados cuando uno cruza las variables, casi siempre obtiene correlaciones entre ellos. No puedo decir siempre, pero siempre relación, pero lo que se espera aquí es que no sea tan alta, ¿no? No debería relacionarse porque el instrumento no sabríamos entonces qué es lo que está midiendo, si se relaciona o tiene altas relaciones con instrumentos que no deberían relacionarse, ¿no? Es como la idea fundamental aquí, ¿no? Pruebas que obtengan correlaciones altas y positivas, pues aportan para mi evidencia convergente y si no lo hacen, son bajas, pues aportan para la evidencia discriminante, ¿no? Bien, algunos ejemplos, miremos de una exploración de validez o de evidencia convergente mejor. El inventario de presión de Beck, pues, es un instrumento que ha sido utilizado muchísimo para medir la depresión. También hay el inventario de presión de ansiedad también de Beck, ¿sí? Y la evidencia convergente del BDI consistiría en correlacionarlo, en este caso, con el CESD y con evaluaciones clínicas realizadas por profesionales. Se han hecho varios estudios del Beck donde se ha relacionado con variables clínicas y se ha encontrado correlaciones moderadas positivas, lo cual quiere decir que estos instrumentos, al igual que el PEC, están midiendo o tienen un constructo similar o semejante que sería la depresión o la tendencia depresiva y por tanto eso sería evidencia convergente del instrumento, ¿no? No sé, en clínica como que tenemos diversidad de instrumentos para hacer este tipo de estudios, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, de actitudes hacia la ciencia o habláramos de actitud
no sé, hacia una cuestión más específica, es más difícil a veces encontrar el instrumento, ¿no? En regulación emocional, en resiliencia, son constructos que uno encuentra ya varios instrumentos que permiten obtener esas medidas, ¿no? De esas medidas de tipo convergente. Miremos otro ejemplo que sería el cuestionario de bienestar psicológico de RIF, el PWP. Y este cuestionario evalúa 6 dimensiones del bienestar psicológico: la autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. Como ustedes ven, este es un ejemplo de un cuestionario multidimensional. Tiene varios factores, evalúa varios subconstructos y por tanto la validez convergente es interesante analizarla contra instrumentos que seguramente no tienen todas esas dimensiones, pero sí nos aportan posibilidades hasta discriminantes y convergentes al mismo tiempo. En este caso, con la escala de afecto positivo PANAS, se han encontrado correlaciones positivas entre las dimensiones de bienestar del PW con el afecto positivo y la satisfacción y la subescala de afecto positivo del PANAS. Ahí encontramos una evidencia, ¿cierto?, que tiene que ver con la evidencia convergente, y correlaciones negativas con la subescala del afecto negativo, que nos aporta evidencia frente al comportamiento de los dos instrumentos y de las personas, de las interpretaciones que se hacen de las personas basadas en estos dos instrumentos. La escala de satisfacción con la vida, esa es una escala que se ha trabajado mucho, es una escala que está adaptada al contexto colombiano, ¿sí? Y las dimensiones del PW, especialmente la de autoaceptación y el propósito en la vida, han mostrado correlaciones positivas con las puntuaciones de satisfacción con la vida, que es una única puntuación, ¿sí? Y esto aporta evidencia, pues, convergente de esta escala frente a lo que mide el bienestar psicológico. En este tipo de escalas, pues, podemos encontrar entre las escalas evidencias convergentes y también discriminantes, ¿no? En cuanto a lo que pretendemos medir. Por eso es bueno cruzar las dimensiones de las escalas, de todas las dimensiones de las escalas entre sí y las puntuaciones totales para saber qué se puede obtener, ¿no? Más o menos como lo que se hace con la matriz multirrasgo multimétodo. Otros ejemplos de validez convergente aquí utilizados en, pues, la literatura psicológica, tenemos la escala muy trabajada, ¿no? La escala de autoestima de Rosenberg. Esta es una medida global de la autoestima. Su validez convergente se ha examinado comparándola con otras medidas que tienen que ver con esta autoevaluación positiva, ¿no? Si no estoy mal, esta escala es unidimensional, ¿no? Está comparada con la escala de autoestima de Coppersmith, y la evaluación del RC tiende a correlacionar positivamente con las puntuaciones en el CSI y también evaluar la autoestima en diferentes áreas. Ahí podemos encontrar la correlación entre la escala de Rosenberg y Coppersmith, que nos está aportando evidencia o un ejemplo de evidencia convergente. También se ha correlacionado con la escala de satisfacción con la vida y encontramos una correlación positiva también en esto. ¿Qué quiere decir? Que esto que se han encontrado correlaciones significativas entre estas dos escalas, lo que cual nos aporta evidencia convergente. Claro, la evidencia convergente apunta a la escala que se está validando en ese momento, ¿no? ¿Sí? Por eso la importancia de obtener escalas que estén validadas y que tengan evidencias de validez y fiabilidad. Claro, hay otro punto aquí, y es que también estén adaptadas al contexto donde se aplican, ¿no? Porque podemos correlacionarlas, pero si no están, no tienen evidencias de adaptación al contexto específico, pues eso es otra cosa, ¿no? Que hay que trabajar. Aunque algunos constructos, pues, digamos, las estructuras factoriales son tan fuertes que van más allá, son transculturales, no van más allá, pero eso toca aportar evidencia de que eso es cierto, ¿no? No podemos asumirlo porque eso no lo sabemos. Hay que hacer siempre la evaluación, la adaptación psicométrica para tener una mejor, digamos, un mejor estudio discriminante y convergente. Tenemos algunos ejemplos de la evidencia discriminante. La escala de ansiedad-estado, el STAI, que hemos utilizado muchos, ¿cierto? Recuerdan que esa es una escala, si no estoy mal, de 40 ítems, ¿cierto? Que compara, pues, la ansiedad como su nombre lo dice, la ansiedad situacional y la ansiedad más de personalidad, ¿no? De rasgo permanente, ¿no? El inventario de personalidad en NEOP se ha correlacionado con esta escala, ¿cierto? Y la ansiedad de estado como una reacción emocional transitoria no debería estar fuertemente relacionada con la extroversión. Un rasgo de personalidad que describe la sociabilidad y la búsqueda de estimulación se esperaría que correlacionara bajo o no correlacionara de forma significativa con este tipo de constructo, como sería la ansiedad situacional, ¿no?
se esperaría que no tenga que ver con eso, pero pues habría que hacer el estudio, ¿no? Porque podemos encontrar seguramente alguna relación, pero desde el punto de vista discriminante, pues debería ser baja, ¿no? El cuestionario de empatía cognitiva afectiva, ¿sí? Esto es se toma la escala la toma perceptiva. Aquí se puede demostrar que la toma de perspectiva es diferente de otras habilidades sociales o rasgos de personalidad. Una medida de asertividad dice, la capacidad de comprender el punto de vista de otros, toma de perspectiva, no necesariamente implica ser asertivo, ¿sí? Son constructos que pueden ser diferentes, por tanto no se esperarían correlaciones significativas o pueden ser bajas, ¿no? ¿Cierto? O pueden ser significativas pero bajas entre los constructos, habría que mirar, ¿no? Esto es teoría psicológica, ¿no? Cuando estamos correlacionando, digamos, las variables entre diferentes escalas, a veces nos encontramos con sorpresas, ¿no? Entonces tenemos que mirar si nuestra hipótesis se cumple o no se cumple, porque un instrumento puede aportar evidencia, ¿sí? Pensarse como evidencia discriminante y terminar siendo, no sé, encontrar relación entre los constructos, ¿no? Habría que mirar, ¿no? Estudiarlo siempre. Entremos un poco al asunto de los métodos, después de pues, trabajar un poco lo que tiene que ver con algunos ejemplos, la definición y algunos ejemplos de lo que significa la validez o la evidencia convergente y la evidencia discriminante. Acá hay algunos métodos, las correlaciones, la regresión lineal, la matriz multirrasgo multimétodo, las ecuaciones estructurales y otros métodos que se pueden utilizar para obtener esta evidencia. Según lo que les comentaba al inicio de mi presentación, pues se encuentra que muchos de las pocos artículos que tenían evidencia de relación con variables generalmente presentan tablas de correlaciones entre los constructos, ¿cierto? Y entre las dimensiones, pero no presentan otras evidencias como las que vamos a hablar acá, ¿no? Siempre muestran más o menos como lo mismo, ¿no? Pero existen otras posibilidades de esto, ¿sí? Al final, en la discusión, o digamos en los comentarios, miramos cómo, por qué será, ¿no? Entonces, voy a pasar entonces a hacer una breve revisión de cada uno de estos. Entonces, en cuanto a las correlaciones, pues lo que se hace aquí es calcular la correlación entre la prueba que se está validando y otras pruebas que miden el mismo constructo, constructos similares desde el punto de vista de la teoría. Es lo que hacemos acá. ¿Cómo se interpreta esto? Pues si obtenemos correlaciones altas y positivas, pues esto apoya la validez o la evidencia convergente, y cuanto mayor sea la correlación, pues más evidencia hay de que realmente los dos instrumentos están midiendo un constructo, ¿cierto? Subyacente, latente, que hace que los dos constructos se relacionen entre sí. Un ejemplo sería correlacionar un nuevo inventario de presión con el inventario de presión de Beck. El inventario que yo creo o que estoy construyendo, pues es un inventario que necesita una validación interna que se hace a través de las evidencias que ya han hablado mis compañeros, pero necesita una comparación con una fuente externa que me permite estar seguro de lo que estoy midiendo. Por tanto, el Beck sería una buena comparación porque es una escala que ha sido estudiada en diferentes contextos durante mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo de más o menos lo que se presenta en este tipo de estudios es una tabla como la que están viendo. Esta es una tabla en la que se presenta la evidencia convergente entre las escalas del ASI-3, la escala a la sensibilidad a la ansiedad, ¿sí? Y el GAT-7, que mide también una cuestión relacionada con la ansiedad y el estrés. Como ustedes pueden ver ahí en la matriz de correlaciones de la subescala física, cognitiva y social, si la miramos con la correlación que tiene con el GAT-7, vemos que las correlaciones son de moderada hacia arriba. Todas son significativas y las correlaciones del GAT-7 con todas las escalas, pues tiende a ser moderada hacia arriba, lo cual quiere decir que estos dos instrumentos o estas correlaciones entre las escalas y el total del GAT-7 y el ASI-3 como ejemplo, están aportando evidencia, ¿no? Esta tabla es muy común en los artículos, ¿cierto? Está bien, claro, pero hay otras posibilidades de obtener relación con otras variables, ¿no? O entre esos constructos, ¿no? Pero digamos que lo importante es tener alguna evidencia, ¿no? Que muestre más allá de la matriz de correlaciones, pues esta cuestión psicológica. Cuando uno mira los artículos, es una autocrítica y crítica, y es que uno a veces
cuando se explica esta la relación de variables en la discusión, pues se hace de una forma, entre comillas, simple, y hay teoría psicológica, ¿no? De esas correlaciones que puede encontrar entre los constructos, ¿no? Lo que se puede encontrar ahí. Esta sería como una primera aproximación, ¿cierto? Las correlaciones que habrían entre los constructos, y es lo que se debe hacer y se inicia, y muchos artículos tienen eso. Ese es un ejemplo de correlaciones también, pero aportando para la evidencia discriminante. Este es otro estudio, ¿sí? En este se trabajó la identidad ambiental como constructo, ¿cierto? Una escala de identidad ambiental, y lo que hicimos fue cruzarla con una escala que mide como las barreras, ¿cierto? Las barreras que impiden la conducta ambiental, el cambio necesario, las metas y aspiraciones conflictivas, relaciones interpersonales, la falta de conocimiento y el tokenismo son variables que se han encontrado que son barreras que llevan a la inacción, a la conducta ambiental, que hace que la persona no ejerza esa conducta. Digamos, la identidad ambiental está vista como más, no sé, como si pudiera decirlo así, como un constructo positivo. Las puntuaciones altas indicarían una mejor identidad ambiental, y las que están a su derecha, cambio necesario, y las que leí, pues están orientadas hacia el otro lado. Por eso las correlaciones, como ustedes las ven, son negativas, ¿cierto? Y son bajas, lo cual quiere decir que hay un aporte ahí de discriminación, de validez o de evidencia discriminante, mejor, que nos permite ver que están midiendo cosas diferentes, ¿cierto? Que están relacionadas, pero que están midiendo, aportando esa evidencia contraria a la que les estaba mostrando ahorita, ¿no? Esto implica, para poderlo hacer, pues implica que a las personas debemos aplicarle 1, 2 o 3 instrumentos, o a veces más. Y digamos que lo que uno ve también harto o bastante es que se aplican los instrumentos, pero todos son escalas, ¿sí? Como vamos a ver ahorita, cuando lleguemos a la matriz multirrasgo, multimétodo, pues deberíamos, sí, una cosa es el ideal y otra cosa es lo que se hace, tratar de aplicar otros métodos, ¿no? Para validar la observación, ¿no? Para validar la interpretación que hacemos de los puntajes, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que he querido mostrarles es la primera técnica, la correlación, lo que es, para aportar a la evidencia convergente y divergente, y la correlación que se haría, más o menos como lo presentan muchos artículos, ¿no? Y cómo se presenta la matriz de correlaciones entre los constructos. Hablemos un poco de regresión, que sería como la segunda técnica, es un poco más allá, ¿cierto? La regresión simple se puede realizar una regresión lineal simple donde las puntuaciones de una prueba ya validada, que mide el mismo constructo que el que yo estoy construyendo, pues se utilicen para predecir las puntuaciones del instrumento que estamos validando, es decir, el instrumento que yo estoy trabajando, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta esto acá? Pues igual toca aplicar los dos instrumentos y ir más allá de las correlaciones, y aquí el coeficiente de regresión que tenga un beta significativo y grande, pues indicaría que la prueba validada es un predictor de una nueva prueba, ¿no? De la nueva prueba o la prueba que estamos validando. Lo que sugiere que ambas miden un constructo similar. Por tanto, está aportando pues a esta evidencia convergente. El valor de R cuadrado que tenemos en la regresión lineal simple, pues indicaría la proporción de la varianza en la nueva prueba que se explicaba por la prueba validada. Un R cuadrado, es decir, un coeficiente de determinación alto, proporcionaría evidencia de esa validez convergente, ¿no? Ya que es, digamos, parte del comportamiento de la prueba 1, pues estaría explicado por el comportamiento de la prueba 2. Entonces, la regresión lineal es un claro ejemplo de cómo podemos llegar un poco más allá de las correlaciones a obtener modelos de este tipo, ¿no? Esto no implicaría nada en la aplicación del instrumento, sino iría más bien es en el análisis de qué hacemos con los datos. Tal vez la correlación más la regresión sería como el camino, ¿no? De obtener esta serie de evidencias. Un ejemplo aquí es utilizar las puntuaciones del inventario de presión de Beck para predecir las puntuaciones de un nuevo cuestionario de presión. Un R alto y un coeficiente beta significativo indicarían pues una buena validez, una evidencia convergente mejor, ¿sí? Es mejor hablar de evidencia. Bien, espero que me estén viendo bien, porque creo que cuando empecé a hablar pues estaba de día y ahora ya está de noche, entonces no sé, creo que no me estoy viendo muy oscuro. Bien, ahora, ¿cómo la regresión lineal simple aportaría para la evidencia discriminante? Pues la idea aquí es demostrar que la prueba que estamos validando o que estamos sometiendo o utilizando para la validación no está bien, o digamos, no tiene una buena predicción por medidas de constructo teóricamente diferentes.
Es decir, que al relacionar los dos instrumentos que miden diferente, pues no esperaríamos un modelo de regresión que explique las puntuaciones de una prueba. Es decir, que salga mal, que es lo contrario cuando hacemos estudios en psicología, pues tratamos de que la regresión nos permita hacer predicciones, ¿no? Cuando estamos utilizando la para validez discriminante, pues la idea es que, pues, que no salga bien, ¿sí? Esperamos es que el modelo no sea significativo, es lo que esperamos acá. Se realiza una regresión lineal simple donde las puntuaciones de una prueba que mide un constructo diferente, pues se utilizan para predecir puntuaciones de la prueba que se está validando. Un coeficiente de regresión beta no significativo pequeño, pues estaría indicando que eso no se está cumpliendo y que realmente una de las pruebas no está optando como, no es un buen predictor del comportamiento o de las puntuaciones de la otra prueba. Y eso sería un aporte a la evidencia discriminante. En este caso, o tendríamos un R cuadrado, ¿cierto? Digamos pequeño en proporción con la varianza que debería explicar. Y esa es la idea porque estamos obteniendo pues un modelo que debe aportar a la evidencia discriminante. Aquí hay un ejemplo que dice utilizar las puntuaciones de una escala de ansiedad de rasgo STAI para predecir las puntuaciones de un cuestionario de depresión. Un R bajo indicaría un coeficiente y un beta bajo no significativo, lo cual aportaría para la validez pues discriminante. Ahora, la regresión lineal múltiple aportaría también a la relación con otras variables para la evidencia convergente y discriminante, sí, tener varios instrumentos y que operen como independientes y tener una variable dependiente que sea la prueba que estamos validando, tal vez podamos mirar de una vez varias pruebas para aportar evidencia, ¿no? No necesariamente una y una, sino también la regresión lineal múltiple puede ser una buena técnica para obtener evidencias de las que estamos hablando en relación con otras variables, y algunas de esas pruebas tal vez podamos encontrar que aporten como evidencia discriminante o aporten como evidencia convergente, ¿no? Habría que hacer el estudio, pero esto implica que tenemos que aplicar, pues, como les decía hace un momento, varios instrumentos al mismo tiempo para tener, pues, esa evidencia, ¿no? De saber cómo se está comportando la prueba y qué tanto estamos obteniendo esa evidencia, ¿no? Frente a lo que estamos haciendo. Este será un ejemplo sencillo de una tabla o dos tablas de salida de regresión lineal simple utilizando dos test y donde vemos que en el modelo que está aquí en la parte superior izquierda, vemos que el valor P para todos los casos es significativo, lo cual quiere decir que el modelo está funcionando, es decir, que los dos test están aprobando, el test estamos validando, está obteniendo una buena predicción de conducta de acuerdo con el otro test, porque está funcionando bien y tenemos un R cuadrado alto, lo cual está diciendo que existe una evidencia, en este caso convergente entre los dos instrumentos. En el que está en la parte inferior derecha, pues podemos ver que el R cuadrado es bajo, ¿cierto? Y no tenemos en el test B un valor significativo, lo cual quiere decir que el modelo no está funcionando para predecir la conducta, lo cual este tipo de análisis aportaría evidencia para la evidencia discriminante como tal. En un mismo estudio podríamos obtener los dos tipos de evidencia, ¿cierto? Y aplicando los mismos instrumentos, obviamente también habría que hablar de las correlaciones que se obtienen, ¿no? Y sería importante tenerlo para tener evidencia, pues sacarle el jugo a todo eso, ¿no? En una tabla presentar tanto las correlaciones como la regresión que estamos realizando, ¿no? Como tal. Muy bien. Otra técnica entonces sería la correlación de la matriz multirrasgo multimétodo. Este método fue generado en 1959, ya mucho tiempo. Campbell y Fiske crearon un diseño para mostrar al mismo tiempo tanto la validez o la evidencia convergente como la discriminante, ¿no? Mostrarlo en una sola tabla, en una sola matriz de correlaciones que permita, pues, este análisis, ¿no? La matriz multirrasgo multimétodo, pues, es una técnica utilizada en psicología y otras ciencias sociales para evaluar esa validez de constructo utilizando varias medidas, ¿no? Es una herramienta fundamental para examinar tanto la evidencia convergente como discriminante, pero como decíamos al principio de mi presentación, pues es poco utilizada, la verdad. En los 50 artículos que revisé, pues no está, pero eso no quiere decir que no se use. Claro, pero si revisamos y pensamos los que están aquí en este momento, ¿en cuántos artículos ha visto una correlación multirrasgo multimétodo? Pues
estoy casi seguro que es en pocos, ¿no? A veces salen tablas, tablas de este tipo, pero en los libros. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se utiliza como se debería utilizar, ¿no? Debería utilizarse, ¿no? Es una forma de presentar los datos, ¿no? Porque igual uno saca las correlaciones de todos los, ¿sí? De todas las subdimensiones entre los instrumentos que utiliza, pero el punto aquí es que debemos tener varios métodos y ahí es donde tenemos pues el lío, ¿no? Porque pues la mayoría de las veces aplicamos escalas, diferentes escalas para medir, es decir, casi utilizamos el mismo método, pero utilizamos varios rasgos, creo que sí, pero nos falla, digamos, es en el que no utilizamos varios métodos, que es la idea de esta correlación, ¿no? O de esta forma de presentar los datos, ¿no? Tal vez eso sea una de las causas, no sé. Ahorita pues escuchamos comentarios de eso y sus opiniones. Aquí hay que mirar, ¿vale? Estos múltiples rasgos, constructos, se miden al menos dos para poder hacer este estudio, ¿sí? Para poder hacer el estudio de la validez y la evidencia convergente, tanto discriminante. Y se utilizan varios métodos, que era lo que estaba diciendo. Mínimo deben haber dos métodos y entre más haya, pues tiende a ser un poco más complejo el análisis, ¿no? Pero es digamos, es un método que utiliza la correlación también como técnica esencial, ¿no? El investigador lo que hace aquí es obtener las correlaciones de todo con todo y en una tablita pues muestra los resultados en lo que, digamos, dependiendo de si encontró instrumentos que aportan a la evidencia convergente y discriminante, ¿no? Pues la idea es que se haya las dos, ¿no? Obtener eso. Y la idea es que las correlaciones más altas deberían tenerlas cuando se correlacionan dos constructos similares con el mismo método, ¿no? Deberían ser las correlaciones más altas, ¿no? Luego, pues deberían estar las correlaciones entre el mismo constructo, pero con diferentes técnicas, ¿cierto? Y las últimas pues eso sería validez convergente, ¿no? Y si relacionamos diferentes constructos con diferentes técnicas, pues deberían ser las correlaciones más bajas, ¿no? De todas, ¿no? Que sería un aporte a la validez discriminante, ¿no? Si no tuviera esa información, pues debería presentarlo en una tablita como esta que están viendo. Esta es una tabla sencilla de ejemplo. Es una tabla que solo tiene dos rasgos, dos constructos y tiene dos técnicas, en la medida en que, o métodos de medición. En la medida que metamos más, pues la tabla tiende a ser muy grande, ¿no? Aquí podemos ver que los rasgos son extraversión y neuroticismo, y las técnicas que se utilizaron fueron el autoinforme y los compañeros para hacer la evaluación. Si vemos acá la diagonal, ¿sí? Pues vemos que en la diagonal se está cruzando el mismo constructo con la misma técnica y da uno la correlación, que es, algunos hablan de la fiabilidad del instrumento, ¿no? De lo más alto. Si miramos, bueno, no sé si están viendo mi curso moverse, no sé si lo ven en la presentación, pero si cruzamos extraversión contra extraversión, pero cruzamos autoinforme y compañeros, estamos midiendo el mismo rasgo, pero con diferente método y tenemos una correlación de 0.75. Y si lo vemos desde el neuroticismo a la derecha, vemos que entre compañeros y autoinforme neuroticismo nos da 0.80. Son las correlaciones más altas, ¿no? Ese es un aporte a la evidencia convergente del instrumento. El mismo rasgo, pero con diferente método. Si miramos extraversión con neuroticismo, estamos mirando discriminante, ¿cierto? Extraversión con neuroticismo, rasgo diferente, pero la misma técnica. Si ustedes ven ese punto 10 es más grande que el punto 0.5, que sería diferente método y diferente rasgo, ¿cierto? Y eso nos estaría mostrando pues también una evidencia discriminante. Esta sería una tabla, creo yo, que muy interesante de presentarse. Como ustedes vieron, en 1959 cuando empezó, pero pocos artículos la utilizan y tal vez puede ser por la complejidad, digamos, de hacer las medidas, ¿no? De entrevistar a las personas, de aplicarle una escala, porque no es aplicar una escala a todos, no porque para eso hacemos regresión y hacemos correlación, sino aquí es diferentes técnicas, ¿no? También hay que mirar cómo llevo a la parte cuantitativa del autoinforme y cómo evalúa la entrevista y esto, ¿no? Para mirar este tipo de cosas, ¿no? Bien, ahí espero sus opiniones ahorita cuando lleguemos a ese punto. Bueno, las preguntas las hacemos al final, Carlos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Eso lo manejamos así, ¿no? Sí, señor, vamos a manejar las preguntas al final Al de la final, sí. sesión. ¿Qué opinas de esto mientras tomo?
¿Qué opinas de Eh, esto? Sobre todo esta claro, multimétodo. ¿Tú la utilizas? que ¿La has es la visto en más. artículos? Es solo en libros, ¿no? Yo la he visto solo en libros. Sí, lo que pasa es que lo que te decía al principio, ¿no? Metodológicamente implica más esfuerzo, ¿no? Porque aquí se trata de utilizar diferentes métodos y pues habitualmente nosotros los profes de psicometría no tenemos en el semestre el tiempo suficiente para desarrollar tantos métodos con unos datos que estemos trabajando, específicamente si estamos estudiando la validez, ¿no? Entonces yo creo que es el tema metodológico, aunque eso no debería ser así, ¿no? No debería ser la limitación. Si uno quiere desarrollar muy bien el estudio de validez de esta fuente, pues seguramente aportar diferentes métodos de medición con diferentes, digamos, perspectivas, incluso como lo dices aquí en tu ejemplo, compañeros, el autoinforme, bueno, diferentes métodos que nos ayuden a corroborar la relación con esas otras variables, mucho mejor, ¿no? Que decir que esto correlaciona así con esta otra variable y ya. Creo que esto sería la forma más completa de hacerlo, pero entendemos por qué en muchas ocasiones no se realiza. Sí, es difícil, sí, es complejo, sí. Pero sí, sería como una aproximación. Sí, es una cuestión también del tamaño de la muestra, ¿no? De aplicarle a una persona diferente, hacerle entrevista, aplicar, eso implica, como tú dices, un trabajo metodológico que como que parece que pocos están dispuestos a asumir, lo cual no quiere decir que no sea buena, ¿no? Una buena técnica, ¿no? Pero es difícil, yo creo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que es una buena técnica, pero que tiene mucha complejidad, ¿no? Requiere mucho tiempo. Es que incluso en los estudios doctorales uno no ve eso, ¿no? También tiene que ver con los tiempos que tienes para desarrollar un estudio psicométrico, ¿no? Cuando tú planteas el proyecto de investigación, pues posiblemente no vas a tener el tiempo que necesites para incluir todas las evidencias de validez que necesitas y mucho menos algunas así de robustas que implican multimétodo, multifuente. Eh, y pues bueno, eso es el diario vivir dentro de la academia, aunque ya digamos en pruebas más, digamos, de contacto con el público, más comerciales, digamos que esto debería ser una de las reglas de oro, Sí, ¿no? Poder corroborar estas relaciones con diversas fuentes y métodos. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok, listo. Bueno, avancemos un poquito. Entonces miremos otra técnica que sería ya, digamos, en la que utilizaríamos ya modelos avanzados, ¿no? Digamos que la correlación se ha utilizado la regresión lineal. O sea, como les mostraba ahorita en los ejemplos de tablas donde se muestran la relación entre las variables y donde tenemos evidencia convergente y discriminante. Bueno, y vemos también la regresión, que pienso que también debería, pues no implica, utilizamos escalas para eso. Y ya si llegamos a nivel de poder hacer, no tanto un análisis avanzado que sería la matriz multirrasgo, multimétodo, pero sí un gran aporte desde lo metodológico y de las técnicas, ¿no? De la forma de medir, ¿no? Algunos ejemplos que uno ve por ahí hablan de, pues, de entrevista, miércoles, ¿cómo cuantificamos eso, no? O sea, ¿cómo meten eso para hacer la correlación, no? O sea, ¿qué metes ahí? ¿Cómo cuantificas la conducta ahí para poderla llevar a una correlación? Entonces, es más difícil, ¿no? Hay que mirar, ¿no? Porque estamos hablando ya de otros modelos, ¿no? En el caso de los modelos SEM, pues utilizaríamos como esa técnica, digamos, la propuesta es de utilizar esas técnicas que hacen el análisis de los modelos para tratar de llevarlos a un nivel de medición un poco mayor. Se supone que en las ecuaciones ya no están utilizando variables latentes, sino están rasgos latentes, sino estamos utilizando son variables observadas, ¿no? Estamos utilizando las puntuaciones del instrumento para tratar de correlacionarlos con otros constructos y mucho más allá de la regresión, ¿no? De tratar de obtenerlo como una evidencia tanto convergente como divergente, ¿no? Obtenemos cosas como esta, ¿no? Este es un ejemplo de, de un modelo, entonces voy a tratar de explicarlo un poco. Se correlacionaron tres tipos de instrumentos aquí y obtuvimos correlaciones altas, ¿sí? Entonces se pensó en llevarlo a ecuaciones estructurales y ED significa, son cogniciones disfuncionales, ¿sí?
cogniciones disfuncionales o pensamientos disfuncionales que tienen las personas, que tienen mucho o puntúan con un alto perfeccionismo y que son dependientes. Entonces, si ustedes ven aquí en la parte superior izquierda, esa estrategia disfuncional que utiliza la persona cognitiva, pues tiene que ver mucho con el perfeccionismo y con la dependencia. Es decir, que aquí lo que están viendo es que al tener un alto perfeccionismo y tener mucha dependencia, esto nos puede llevar a tener estrategias disfuncionales en la regulación emocional. Aquí el autoconcepto, que está aquí abajo, que es el AA, ¿cierto? También tiene que ver con esa forma de cómo la persona se autopercibe, ¿cierto? Y el autoconcepto es como un constructo positivo, no sé cómo decirle ahí. Es decir, obtener puntuaciones altas ahí es como lo adecuado, ¿sí? Eso específicamente se llama afrontamiento adaptativo. ¿Sí? Es como me enfrento a los problemas y aquí tenemos una escala, las estrategias disfuncionales. Si puntúas alto, pues quiere decir que no tienes unas buenas estrategias. O sea, la idea para una persona normal ahí sería puntuar bajo, ¿cierto? O cercano o por debajo de la media. En el caso de SB es la satisfacción con la vida. En este caso utilizamos la escala que les comenté hace un rato, la escala de adaptación para Colombia que hizo el profesor Riveros, y en esta utilizamos pues esta escala para compararla con estos modelos. En el caso específicamente de la evidencia convergente y divergente, ustedes ven que los betas de SB con ED tiene un beta de menos 0.31, lo cual quiere decir que hay una relación negativa ahí, ¿no? A mayor satisfacción con la vida, pues menores estrategias disfuncionales tengo, o a mayor estrategia disfuncional tengo, pues menos satisfecho estoy con la vida. La correlación o el beta es bajo, digamos, es decir, que eso está aportando, ¿sí? Un tanto a las evidencias discriminantes, ¿no? De que son constructos diferentes, pero están relacionados. Es decir, que sí influyen sobre el otro, pero están aportando sobre esa evidencia discriminante. En este caso, el de la escala de estrategias disfuncionales con el afrontamiento adaptativo puntúa negativo, lo cual quiere decir también que las personas que tienen una estrategia disfuncional equivocada tiende a tener afrontamiento adaptativo bajo o no adecuado, digamos, ¿cierto? Y si ustedes ven, hay una correlación, un beta de 0.36 entre la satisfacción con la vida y el afrontamiento adaptativo positivo, lo cual quiere decir que entre mejor afrontamiento, pues más satisfecho se siente la persona, pero miren que la correlación es alta, si no es una correlación que se puede considerar que es baja, ¿no? Lo cual quiere decir que sí están relacionados, pero realmente son constructos que se diferencian entre sí. En estos modelos uno podría encontrar pues esa relación entre las variables, ¿cierto? Y ver cuáles podrían ir, digamos, a aportar a la evidencia tanto convergente como discriminante del instrumento, ¿no? Estamos yendo al punto de la definición, ¿no? De relacionar instrumentos que teóricamente se relacionan entre sí y otros que posiblemente no, para aportar evidencia de qué es realmente lo que estoy midiendo, ¿no? En un modelo como esto de las ecuaciones. Dado el desarrollo tecnológico que tenemos o hemos tenido en los últimos años, pues ya uno puede hacer estas cosas ¿cierto? En software como R y otros que pues tiene su rollo en manejo, pero ya hay otros como Jamovi o Jazz que incluyen ya sintaxis de R, ¿no? Que lo hacen más amigable, ¿no? Y uno puede hacer los análisis ahí. Y son buenísimos porque necesitan no tener el conocimiento desde la interpretación y el manejo, pero ya lo otro se vuelve un poco más fácil, ¿no? Antes era un poco más difícil, ¿no? Entonces, uno diría que uno debería tratar de llevar estos análisis de relación con otras variables a estos niveles, ¿no? Correlación, regresión y tratar de llevarlos a ecuaciones para mirar a ver cómo es el comportamiento. Puede ser en algunos casos que no sean significativos o no, ¿no? Porque estos modelos funcionan con unos indicadores de ajuste, ¿no? En cambio, en la correlación estamos hablando de significancia estadística, aquí estamos hablando de modelos que ajustan con varios índices, ¿no? Con indicadores de error y todo eso, y eso nos puede llevar a un nivel diferente, ¿no? De análisis del instrumento y de teoría psicológica como tal. No solo de la validez convergente y divergente, sino ir un poco más allá, ¿no? De los análisis que podemos encontrar con las ecuaciones estructurales, ¿no? Que podemos encontrar en los instrumentos, ¿no? Y claro, esto implica que necesitamos pues obtener primero la estructura
factorial y una buena evidencia y contenido como hemos hecho o como se ha hablado, los compañeros han hablado en anteriores conferencias, ¿no? Y lo que nos falta hablar todavía, ¿no? Frente a esto. No sé si tienes alguna pregunta, duda, Carlos, o comentario. Solo para aprovechar una pregunta que nos hicieron que va muy en línea con lo que estabas hablando, Luis Enrique, que nos la hace Luis Fernando Sabogal. Él quiere saber qué tecnología software, aparte de EIMOS, nos ayuda con el análisis SEM. Y creo que tú nos habías dado hace un momento algunas herramientas. ¿Nos las puedes repetir, por favor? Ah, sí, estos modelos, sí. Pues R es, Python son los mejores, ¿no? Pero R tiene la ventaja digo que es gratis, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Toca tener, sí, la manejo, digamos, un análisis exploratorio, uno a veces se pone a hacer, hablando de otras cosas, estos análisis a veces, se frustra uno, ¿no? Porque tiene muchas cosas y si te falla la sintaxis, aunque los Gemini, el ChatGPT y otros nos ayudan con eso, ¿no? La inteligencia, pero igual a veces falla también, ¿no? Cuando tenemos la sintaxis y no la cuadramos bien, pues eso. Pienso que esos son los mejores, pero como te decía ahorita, a mí me ha sorprendido muchísimo Jamovi, lo he utilizado muchísimo ahorita, ya tiene ya tiene los métodos para hallar, cuando vamos a hacer ecuaciones y vamos a hacer análisis confirmatorio sobre todo, ya tiene casi todas los métodos, ¿cierto? De estimación, y sobre todo cuando tenemos datos que no cumplen con la normalidad multivariada. Entonces ya los tienen, en cambio cuando uno va a hacer eso en R siempre tiene mucho camello eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Jamovi? Que uno puede descargar no sé cómo se llama eso, el módulo de El R paquete, y sí. puede uno descargar, sí, el paquete y lo trabaja uno como en R, pero es más fácil, porque aquí sí te corre, ¿sí? Y uno le mete el modelo y puedes hacer regresión facilísimo en Jamovi, me ha sorprendido. Creo que ya lo está haciendo, pero yo no he cacharreado eso ahí. Factor me parece buenísimo. Bueno, pero eso ya es estructura interna, ¿no? Estamos hablando de relación entre variables, que es la que nos toca, pues diría que Jamovi es muy bueno, Jazz también, porque tienen ecuaciones estructurales y con eso puede uno hacer todas estas cosas, ¿no? No sé, y R, pues que hace todo, ¿no? O sea, esas serían como, y las que ya han hablado algunos compañeros, ¿no? De Factor, que ahora le metió análisis confirmatorio, eso es buenísimo. Sí, a mí me gustaba mucho EQS, hasta que empezaron a cobrar, ya no me gustó, pero EQS me pareció una maravilla, pero bueno, pero ya tenemos este que es capaz de hacer esto, ¿no? En EIMOS, el camello era que no tiene todos los métodos de estimación, ¿no? No tiene esos métodos de estimación, entonces uno está utilizando máxima verosimilitud cuando no sabemos si la distribución es normal, ¿no? Multivariedad. En cambio, en este sí tiene los métodos. La maravilla que me parece a mí el algoritmo de Satorra-Ventler para eliminar todos esos posibles sesgos del error y de las estimaciones causadas por esa falta de normalidad, ¿no? Que eso es lo que siempre uno está pensando, ¿no? Y cambia. Yo, en esas noches en las que uno no tiene nada que hacer, cacharrié Jamovi con la versión Laban IR y da lo mismo. Entonces, se puede confiar. Cuando lo hago con Jazz, no. Entonces, no da igual, no da igual. Entonces, ahí sí que toca mirarlo. Con Jamovi sí me dio igual. MLM, robusto, da en R y en este me dio igual. O sea, los mismos índices, el mismo índice de error, lo cual quiere decir que por parsimonia usamos el más, el que entre menos nos tenemos que da en menos dolor, que sería Jamovi, ¿no? Pero hay más, hay más. Bien, no sé si Perfecto, tienen, perfecto. ¿hay alguna otra pregunta relacionada? De momento no tenemos más preguntas. Listo, listo. Bueno, entonces este sería, ya voy a terminar, creo que me falta un tema. Las ecuaciones sería uno, pues, grandioso y habrían otros métodos que se han incluido como fuentes de evidencia. No pueden ser controversiales porque están haciendo análisis de la prueba al interior de ella misma, ¿sí? Porque toman estos modelos o estos métodos, toman como subconstructo las dimensiones del instrumento, ¿no? Y por definición estamos hablando de validez o evidencia convergente y divergente, discriminante, perdón, cuando lo correlacionamos con otras pruebas, ¿no? Otras pruebas, ¿sí? Pero aquí lo toman es como evidencias al interior de la prueba, ¿no? Y también se habla de esa evidencia, ¿no? Si tenemos una estructura factorial en la que es fuerte los índices de ajuste y, digamos, los indicadores del constructo están fuertemente relacionados, pues aportan evidencia desde el punto de vista convergente, pero es, como les digo,
Es una forma de verlo, son otros métodos, pero digamos que en esencia se mantiene lo del asunto de que es con otras pruebas, ¿no? Con otros instrumentos, ¿no? Como tal, ¿no? El AVE es uno que saca Yamovi, creo que también lo trae, bueno, Jazz R lo trae, simplemente uno lo saca ahí, seguramente muchos les sale cuando hacemos los análisis, no sabemos qué era eso, ¿cierto? Entonces aquí hay un poquito de teoría, también es nuevo para mí, y un poquito de interpretación. Dice, el AVE cuantifica la cantidad de varianza en los indicadores que se explicaba por el constructor. Se supone que ese índice, que es darle cliccito ahí en el análisis confirmatorio o en ecuaciones cuando estamos haciendo modelos causales, pues nos saca este valor, ¿sí? Se considera aceptable cuando es mayor al 50, ¿no? Porque explica el porcentaje de varianza que es explicado por los valores de las variables, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo análisis confirmatorio, pues nos aporta evidencia de qué tanto explican los ítems de cada factor, y cuando estamos haciendo modelos como el que les mostré ahorita entre pruebas, pues nos aporta qué tanto una prueba está explicando la otra, ¿sí? Entonces nos aporta un indicador que uno a veces lo veía y no le prestaba atención, pero es muy importante, ¿no? Es un indicador que en muchos artículos está, ¿no? Y debe estar ahí, ¿no? Entonces debemos sacarlo. Como digo, Yamó y Jazz lo sacan, seguramente pues R lo sacará, porque es meterle la sintaxis para que lo saque, ¿no? Pues no sé cómo se saca ese ahí, pero en Yamoy si lo saca por ecuaciones estructurales, por Zen, con R lo saca. ¿Sí? Uno solo le da un clic y lo saca. Bien, es decir que en Yamoy uno puede meter la sintaxis o puede trabajarlo como incluyendo los ítems, ¿no? Creo que es mucho mejor la sintaxis, ¿no? Ese es uno. El otro método es el criterio de Forner-Larker, y este criterio compara la raíz cuadrada de la B, del que estábamos hablando, de cada constructo con las correlaciones entre ese constructo y otros constructos en el modelo. Cuando se lo aplicamos a la FC, pues estamos mirando, es como las subdimensiones, ¿no? Si es un modelo unidimensional, pues eso es otra cosa, pero si estamos midiendo un modelo que tiene varios factores, se pueda trabajar. Y si estamos midiendo un modelo causal entre variables observadas, o sea, entre pruebas, pues también lo podemos obtener. ¿Cómo se interpreta esto, no? Para establecer la validez discriminante de la raíz cuadrada de la B de cada constructo, de cada subprueba o de cada factor, si es AFC, debe ser mayor que su correlación con cualquier otro constructo. Hay una tabla donde sale eso, y esto indica que la varianza explicada por el constructo en sus propios indicadores es mayor que la varianza que comparte con otros constructos, ¿sí? Cuando el AB es grande, pues debería, pues nos está mostrando evidencia convergente, ¿no? De que realmente lo que se está midiendo está fuertemente relacionado, pero cuando el AB es pequeño, o sea, inferior al 0.5, y hacemos esta operación que dice acá, pues estamos mirando esa evidencia discriminante, ¿sí? Como estábamos viendo ahorita en el modelo que les presenté, pues se obtenían correlaciones entre las pruebas, pero eran correlaciones bajas. ¿Cuál quiere decir? Que hay relación, hay algo de predicción, pero estamos hablando más es de una evidencia discriminante, ¿no? Como tal, ¿sí? Esa es como la otra técnica. La otra este es un indicador también que saca Yamoy, creo que ya también lo tiene, es un cliccito cuando uno está haciendo el análisis confirmatorio, ¿cierto? Y es el HMT, ¿sí? Este es un método más reciente y se considera una mejora sobre el criterio de Forner-Larker, el que estábamos hablando ahorita. Y el HTMT es la razón entre las correlaciones promedio de los indicadores a través de diferentes constructos. Es decir, se mete con la matriz multirasgo multimétodo, empieza a mirar eso entre los métodos, entre los subconstructos o entre las pruebas. ¿Cómo se interpreta? Pues un HTMT menor que un umbral conservador de 0.85 o un umbral más liberal de 0.90 sugiere que existe validez discriminante. Es decir, entre los constructos. Es decir, que los constructos están midiendo cuestiones diferentes. Cuando uno saca esto en Yamovi, sale una tablita donde salen los dos indicadores y sale la fiabilidad al lado, ¿sí? Entonces uno mira ahí y sabe más o menos si está aportándole, ¿no? Aportándole a esta técnica. Ahí no sé de estas técnicas cuáles están usando. Creo que aquí voy terminando mi presentación, ¿sí? Aquí la idea era no dar clases, sino tratar de dar como una idea general de este método. ¿Qué pensaría? Que pienso que con lo que se vio, con lo que les comenté al principio del estudio de los 50 artículos, que es una evidencia que se está dejando un poco, que no se está utilizando como se debería utilizar, ¿sí? En cuanto a el uso, al menos con las correlaciones, y que hay otras posibilidades, ¿no? Correlación, la regresión, las ecuaciones y estos métodos, estos indicadores que nos permiten
digamos, obtener evidencia de este tema, ¿no? Y que contrasta con lo anterior, ¿no? Con el ajuste del modelo. Primero toca ajustar el modelo con la estructura interna y otras cosas, y después sí mirar aquí, pues, qué podemos encontrar acá en estos análisis, ¿no? Y qué podemos trabajar. Ahora sí me gustaría, pues, seguir hablando con vos y con las personas que quieran participar. Ojalá que hayan hartas preguntas. Aquí hay esta es para la asistencia, ¿cierto, profe? Para que por favor escaneen el código y nos ayuden con sus datos para poderlos invitar a muchos eventos futuros. Así es, en este QR Aquí hay un van a libro de poder psicometría. registrar su Sí. visita o haber visto este contenido. También nos sirve para recolectar algunas opiniones respecto a estos espacios. Por supuesto, también nos sirve para decirle a sus profesores, aquí sí estuvo su estudiante, estuvo juicioso aquí conectado. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Bueno, esto va a ser muy importante para nosotros poder construir esta comunidad. Y pues bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por allí del público? No veo ninguna pregunta adicional. Pero Luis Enrique, dígame una cosita respecto a esta evidencia. ¿Realmente qué tanto la empleas, qué tanto la usas en el contexto de la validación de instrumentos? ¿Te refieres a cuáles? ¿A todas o a esta última? A esta de relación con otras variables, particularmente. Ah, en completo, allá. Sí, no, creí que estabas hablando de la última técnica, del AVE y esta cosa. Siempre, no sé, en los artículos como que es como desde que estamos trabajando, bueno, digamos unos 2 años y desde que los software le han permitido, hemos tratado siempre de meter en los trabajos que hacemos acá en el semillero, de meter siempre la estructura interna, siempre, ¿cierto? La relación con otras variables y lo que tiene que ver con el contenido siempre, ¿no? Pues en los artículos que he sacado en el último tiempo siempre la hemos metido, ¿no? Es decir, toca mirar es cómo se hacen, ¿no? Porque muchos trabajos de semillero, cuando se empieza a establecer la estructura factorial exploratoria, pues no le metemos ningún indicador externo, porque primero queremos encontrar la estructura de la prueba, ¿sí? No sé si me explico. Y después de que tenemos esa estructura, si hacemos la aplicación, o sea, no aplicamos a 1000 personas y después hacemos todo, sino que le aplicamos a 300, hacemos el exploratorio y cuando tenemos la estructura, ahí sí con la prueba que quedó, le aplicamos a 400 más, 500 más, con otras pruebas para poder hacer esto. Es como que es una estrategia que nos ha funcionado, porque aplicarle 1000 una prueba de 30 a 50 ítems que a veces ni siquiera quedan 5, quedan 10, molestar pienso que, ¿cierto? Hacerle perder tiempo a la gente aplicando de pruebas que no, ¿sí? Y aplicando más instrumentos que a veces no. Entonces pienso que eso es lo que hacemos acá, el exploratorio y luego hacemos el confirmatorio y entonces y siempre metemos esa porque siempre tenemos escalas adicionales, nos aseguramos, ¿sí? Pero la idea es tratar de meter siempre escalas cortas, ¿no? Cortas, porque la gente es muy difícil que la gente le conteste los instrumentos, ¿no? Eso se ha vuelto, no sé cómo te ha ido a vos, pero eso es un trabajo bien dispendioso, ¿no? Que la gente conteste las escalas, ¿no? Es difícil, no es tan fácil. Entonces siempre tratamos de meter este análisis y autocrítica también, y es que uno se queda en las correlaciones, ¿no? En este modelo que les mostré ahorita sí fuimos hasta las ecuaciones para hacer ese análisis, un poquito más allá, ¿cierto? Pero como tú sabes, el modelo no siempre funciona, ¿no? Entonces, toca mirar, a veces no, entonces ni modo, pues existe correlación, pero no llega a ecuación, entonces ni modo, toca mirar hasta dónde llega. Entonces yo creería, es opinión, que si tenemos hasta ecuaciones, deberíamos ir hasta allá, creo yo, pero Por eso es otra, supuesto. eso Por es otra supuesto, cosa. y aquí el elemento en común, Luis Enrique, es que la correlación es la esencia de todo, ¿no? Incluso para la regresión, para Sí, más adelante, quizás son como la sofisticación o volver multivariado el término de correlación y ligarlo a otros conceptos de lo lineal. Pero quiero trasladarte otras preguntas que nos han llegado recientemente. El profesor sí, Jorge gracias. Noza te pregunta, en tu opinión, ¿cuál sería el mejor método para evidenciar la validez convergente y divergente o discriminante, supongo, de un instrumento? La mejor, pues habría que mirar, En ¿no? tu Pues la concepto, idea de, en tu opinión. sí, no, pues yo considero que habría que mirar la situación, ¿no? Porque, no sé,
Sí, deberíamos tener como una tablita en la que esté como ¿cierto? Bueno, multirrasgo, multimétodo me gusta muchísimo, pero ya dijimos que eso es como utópico eso, ¿no? Difícil. Pero teniendo las medidas de otras pruebas, pienso que las ecuaciones estructurales serían ahorita como el boom, ¿no? Más estos indicadores de otros métodos, ¿no? ¿Cierto? Porque igual, como ustedes saben, las ecuaciones estructurales tienen detrás regresión, ¿no? Entonces ahí ya estás haciendo todo. Y como tú decías, estás haciendo correlación. Entonces, las ecuaciones incluirían todo. Claro, cuando se pueda, porque a veces el modelo no ajusta, ¿no? Entonces ya nos tocaría quedarnos. Puede ser que algunas, no sé, utilizamos 3 pruebas, pero 2 de las pruebas sí sirven para ese modelo y otra no. Entonces ahí nos toca irnos es una regresión lineal, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces hay que mirar. Pensaría que el mejor serían las ecuaciones, pero no siempre se pueden hacer. Gracias, Luis Enrique. Y Osvaldo Gamboa nos hace otra pregunta, que creo que tiene que ver mucho más con la estructura interna, ¿no? Y la inquietud de él es la siguiente. Si las diferencias en la estructura de una prueba a través de diversas poblaciones debe ser interpretado como un índice de que la prueba mide un atributo poblacional y no uno individual, y en este sentido, ¿qué implicaciones tiene que se mantenga la validez de un constructo transculturalmente o lo contrario? Que al comparar la validez de la prueba entre poblaciones haya diferencias. ¿Qué implicaciones tiene que se mantenga la validez de un constructo transculturalmente o lo contrario? Que al comparar la validez de la prueba entre poblaciones haya diferencias. Esa es básicamente como la pregunta. Sí, sí, es como más de David Fortich. Pero se le responde. Con mucho gusto se le responde. Sí, no, ahí la cuestión que al hacer la adaptación es porque estamos asumiendo que, digamos, estamos asumiendo que la estructura factorial en otra prueba, en otro contexto se repite acá. Entonces, esa era parte de la discusión que tenía con mi profesor de psicometría del doctorado. Y es que él decía, no necesitamos hacer la estructura factorial exploratoria porque ya se conoce la estructura teórica en otros países. ¿Para qué se pone a hacer usted eso? Si usted hace eso, corre el riesgo de encontrar una estructura diferente y le toca hacer teoría psicológica. Es decir, le toca hacer su prueba. ¿Sí? Entonces lo que él decía es, debemos hacer es un análisis confirmatorio. Y la gran mayoría de las veces uno encuentra, si lo hace bien, la estructura teórica fuerte. Si el constructor la tiene, pues uno encuentra el modelo, ratifica el modelo, ¿cierto? Ratifica el modelo con las dimensiones. Eso no quiere decir que algunas preguntas se vayan, claro, pero el modelo factorial se mantiene. Entonces, eso implica que se pueda mantener como tal. Si al hacer el análisis confirmatorio no da, ahí sí tenemos un serio lío porque nos toca construir constructos. O sea, nos toca explicar el constructo que sale. O sea, estoy hablando como cualitativo. Digo, estoy hablando, la categoría emergente te toca explicarla. Y eso ya implica otro estudio. Tienes que explicar teóricamente por qué te saliste de ese constructo. Y por qué en Colombia surge ese. Entonces, la idea de la adaptación es esa, ¿no? Llevarlo a las características lingüísticas, todo lo que debe hacerse y hacerse muy bien, porque si lo hacemos mal, cuando lleguemos a estos datos, a los números, puede haber un constructo diferente, un modelo diferente y eso tiene problemas, ¿sí? Y por respeto también con el autor de la prueba, ¿no? No puedo hacer un análisis confirmatorio que una vez ven artículos con 150 personas, o sea, eso no tiene sentido. También interpreto la pregunta más bien por la línea de la invarianza, ¿no? Si se mantiene la estructura de la prueba a pesar del sexo, a pesar de la región, a pesar del país, ¿qué Sí. implicaciones puede tener esto, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver es con qué tan bueno es que se mantenga o no, entonces, y pues Sí. definitivamente dentro de un Uy, modelo ese es otro teórico, tema, ¿no? lo De que uno acuerdo. Uy, espera ese es otro tema de la invarianza, ¿no? la estructura factorial pues se mantenga, Sí, ¿no? sí, Sí, y si es en cualquiera de los dos sentidos, en el que respondiste tú, en el que respondo yo, creo que el tema de análisis factorial también es otro universo, ¿no? Y es me otra llama mucho cosa, la sí. atención en este punto, Luis Enrique, lo que decías, ¿no? Que me parece quizás un aprendizaje también importante en esta sesión. Empecemos desde adentro, ¿no? Y después empecemos a mirar afuera cómo es que Sí, se comporta esto, ¿no? Porque si no aseguras esa, digamos, precisión, digamos, de lo que estás construyendo como prueba o lo que estás adaptando, pues de ahí en adelante seguramente
tu relación con otras variables o tu relación con un criterio, pues van a estar bastante complicadas, ¿no? Sí, sí. No, y lo que decías de la invarianza es súper importante. Creo que ese estudio, acuérdate de la tabla que se hace, esa tabla de configuracional, métrica, estricta, esa tabla nunca la ve uno tampoco, o sea, eso no se comenta casi. Muchos artículos hablan es de la solamente por sexo y la configuracional y ya, pero no le hacen todos los análisis de lo que implica la métrica, ¿cierto? Y los análisis, eso es otra cosa, ¿no? Que debería hacerse. Eso, el Ya estudio de la para, invarianza es algo complejo. sí, claro. Y ya Y para no, sintetizar un poquito la respuesta a Osvaldo, yo pensaría que sí van a haber diferencias en las puntuaciones de la prueba de una población a otra, es indudable, pero en lo que no debería haber diferencias es en su estructura, en la estructura interna del instrumento. Eso es lo que esperamos siempre que estamos validando, que esa estructura pueda ser comprobada en diferentes contextos, ¿no? Y ese es el esfuerzo de la adaptación de los instrumentos. de acuerdo. Uh-huh. Bueno, no, pues parece que no tenemos más preguntas, Luis Enrique, pero de verdad que qué gran sesión. Me gustó mucho que pudiéramos conversar un poco más acerca de estas evidencias de validez y por supuesto dejarlos a ustedes con las ganas de poder ver otras evidencias de validez. Acuérdense que dentro de 15 días, Pues está estamos, tú. voy a estar yo, precisamente, el 8 de mayo, ya llegó mi hora, Ya, con Mayo. evidencias de validez referidas al Al criterio, ¿no? criterio. Basados en el criterio. Y 15 días después, o sea, va a ser nuestra sesión final. Esto ya será hacia mayo 22. Nos vamos a hablar de basadas en las consecuencias de la prueba. Bien. Entonces ya con esto completaríamos nuestro ciclo exitoso de capacitaciones, de Hablemos de Validez, y ya lo empiezo a decir con un poco de nostalgia y eso que nos quedan todavía 2 sesiones. Pero bueno, en todo caso, pues yo les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, que estuvieron activas hablándonos aquí por el chat, planteándonos preguntas y pues otras que esperan también poder conectarse a otra transmisión que puede estar en simultáneo en este momento de Ascofapsi, que es en el canal de Facebook Live que tiene que ver con las pruebas Saber Pro. Entonces, pues bueno, no siendo más, estimado Luis Enrique y estimada audiencia de Ascofapsi, les deseo una excelente noche. Profesor Luis Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas por gracias, todo. Carlos. Gracias a todos. Felicidades. Cuídense mucho. Bye bye. Cuídense.